Damos gracias a Dios por la vida de los ministros Campodón y Lluvia, que expresan el Evangelio a través de la música. Buenas noches, saludos a toda la audiencia, a todo el cuerpo de Cristo que nos escucha en este día. Quiero agradecer al pastor David Núñez por la invitación y a toda la congregación Casa de Reino. El pastor David Núñez me mandó un video para colocar el logo de nuestra congregación, pero la verdad decidí que Casa de Reino es una congregación con la que nos identificamos, y entre Reinando en Vida y Casa de Reino no hay ninguna diferencia, porque estamos en un mismo espíritu. Así que aprovechamos también para saludar a todos los ministros competentes que han sido convocados a este evento y de los cuales estamos seguros que vamos a recibir. Así que en este día damos gracias a Dios también por poner en los corazones de todos los que fueron partícipes de esta convocatoria este tema, que es la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor. Es un tema que nos permite entrar a lo que es nuestra identidad espiritual corporativa. Recuerdo que en alguna oportunidad alguien me comentó que le habían invitado a un evento que en aquel momento le llamábamos campaña evangelística, y me comentó que el título de esa campaña, el título de esa convocatoria, el tema era Generación de Víboras: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así que nosotros aquí, pastor David Núñez, ya arrancamos en victoria. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Excelente tema, porque es un tema que nos abre una puerta bastante amplia para la palabra, para poder colaborar con lo que el Espíritu está queriendo enseñar en este tiempo, para que a través de la predicación del Evangelio podamos acabar con la controversia que la mente terrenal produce. Es importante entender que toda controversia es generada por las diversas corrientes de pensamiento filosófico, pero nosotros que tenemos, como dijo el apóstol Pablo, la mente de Cristo, no debemos dejarnos arrastrar por ninguna corriente, aun cuando ese pensamiento use la Biblia. Permítame apagar acá. Aun cuando ese pensamiento use la Biblia, porque Biblia sin una revelación de Cristo, yo sabía que había algo que ya me estaba estorbando un poco, y era el fondo musical, y les estaba diciendo que Biblia, el pensamiento bíblico, sin una revelación de Cristo, es un pensamiento que no produce ni unidad ni estatura espiritual.
En otras palabras, Biblia sin una revelación de Cristo es un pensamiento carnal, terrenal y diabólico. Ojo, aun cuando aparente ser espiritual y positivo. Porque positivo sin una revelación de Cristo es solamente un polo opuesto al negativo. Y por ahí hay una vía abierta para cualquier corriente. Y lo digo porque muchas veces decimos, hay que ser positivo. Los que conocen un poquito de electricidad entienden lo que estoy hablando. Y a veces decimos, hay que ser positivo. Sí, hay que ser positivo, pero desde una revelación de Cristo. Porque una cosa es que haya corriente, una cosa es que haya energía, y una muy diferente es que haya luz. Y luz solo puede haber si el que habita la casa la prende. Ah, eso me gustó. Sí. Voy a repetirlo. Luz solo puede haber si el que habita la casa la prende, porque la luz es la energía misma, pero enfocada en el propósito eterno. Aprovecho para dejar un pensamiento. Una casa llena de energía, pero sin luz, mientras más elementos posea, más tropiezo hay en ella. Voy a repetir eso. Porque la energía sirve hasta para asesinar. Pero el evangelio no se trata de gritar, de correr y dar brinco. Se trata de que tranquilamente nosotros podamos expresar en palabras, y eso es lo que define a un ministro competente, una idea salida de la mente de Dios, porque eso es el evangelio. El evangelio es la manera en que Dios piensa. Por favor, José, alcánzame un poquito de agua. El evangelio es lo que Dios piensa. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento divino no debería ser, hágalo, José, por favor, no debería ser algo ajeno a nosotros. Gracias, mi hermano. Así que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y estábamos hablando acerca que no se trata de quién grita más alto, de quién tiene la capacidad de emocionar más, sino quién puede plasmar en palabras un pensamiento eterno y plasmar un diseño. Pero para ello tiene que haber una revelación de Cristo. Con conocimiento bíblico no nos basta. Tenemos el ejemplo en Saulo. Saulo, en el conocimiento de las Escrituras, era insuperable. Pero su conocimiento de las Escrituras solamente le servía para producir persecución y muerte. No fue hasta que tuvo una revelación de Cristo que el conocimiento de las Escrituras le sirvió para impartir vida. Y eso es lo que, como nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, tenemos que tener en cuenta para comenzar a entender y comenzar a producir algo concreto. Esto está más allá de un conocimiento bíblico. Dependemos exclusivamente de la revelación de Cristo. Y claro está, tenemos el respaldo de la Biblia para poder producir la vida que Jesucristo estableció.
y a nosotros se nos ha confiado como administradores y embajadores del reino. Y cuando menciono una revelación en el apóstol Pablo, no estoy hablando tan solo de una aparición, sino que al apóstol Pablo, Cristo se le reveló en las Escrituras, porque las Escrituras no hablan de otra cosa, las Escrituras hablan de Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo. La Biblia completa no habla de otra cosa, habla de Cristo. Y nosotros, como cuerpo espiritual, nosotros que tenemos su mente, nosotros que tenemos su espíritu, no somos un organismo ajeno a Cristo, sino que, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 23, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No podemos ser la nación cuyo Dios es el Señor y pretender operar en el reino si a nivel consciente no hemos resucitado juntamente con Él y tenemos plena convicción de nuestra identidad. No entendemos que la misma estatura que Él tiene nos la ha otorgado y no necesitamos más presencia para poder operar en esa estatura. Necesitamos enfocarnos en conocerle más. Eso es primordial. Entonces, de ahí para allá, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero nosotros, como nación de Dios, debemos decidir qué pensamiento nos va a gobernar. Si estamos completos en Él o necesitamos que algo o alguien venga a completarnos. Eso es algo que debemos definirlo y no seguirlo posponiendo. Porque mientras sigamos posponiendo esa verdad espiritual, no se va a producir esa manifestación que el mismo Señor anunció cuando dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Quiero compartirte el día de hoy 5 puntos que recibí en los cuales debemos operar para ser de manera operacional, no solamente en título, la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor. Punto número 1. La nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor conoce su principal fuente de recursos y sabe administrarla. Permítame explicarlo, pero voy a repetir eso. La nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, conoce su inagotable, añado, y principal fuente de recursos y sabe administrarla. Toda nación posee recursos naturales que la sustentan y le dan identidad. Por ejemplo, mi amada Colombia. Cuando decimos Colombia, hasta algunos de nosotros sentimos el olor a café. Porque es un recurso natural que le da identidad a la nación de Colombia. Me recuerdo ahora de una oportunidad en que un proveedor
intentó venderme café. Y digo intentó porque no llegamos a concretar ningún negocio. Y él me estaba proponiendo un excelente café cubano. Y cuando me está vendiendo el café, me dice: yo te aseguro, mi hermano, que este café cubano es excelente. Mira, el grano es de Colombia. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, este señor me está vendiendo, porque ustedes saben que el café cubano aquí en Miami, tengo a los dos bendecidos aquí que acabaron de interpretarle esos lindos temas, Campodón y Lluvia. Si sienten aplausos, no es que estamos con mucha gente aquí, porque ya saben ustedes que las leyes lo prohíben, pero es que ellos se gozan bastante con la palabra. Así que me quedé pensando y dije, bueno, este señor me está vendiendo un café cubano que el grano es de Colombia. La máquina que lo va a colar es italiana. La taza donde se va a servir es china. Y la que lo va a servir es de cualquier lugar. Así que, pensando en ello, oro al Señor para que no seamos como el café cubano. Que digamos ser la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor, pero nuestros pensamientos sean terrenales. Que la información que nos gobierna a través de los medios sea corrupta. Y que nuestra reacción ante la vida esté dirigida a través de lo que los sentidos perciben. Dile a que está a tu lado, José, dile a Lluvia, que no seas como el café cubano. Que no seas como el café cubano. Y yo no tengo nada en contra del café cubano, me encanta el café de mi tierra, pero bueno, es una manera de ejemplificar una experiencia que tuve y me parece que es muy fácil de entender. Así que Colombia tiene muchos recursos naturales que la sostienen y le dan identidad. Ustedes lo saben mejor que yo. Colombia posee oro, níquel, cobre, esmeraldas. Pero la nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, posee una principal fuente de recursos inagotables que todos deberíamos conocer. Y no son muchas fuentes de recursos, es una fuente de recursos en la que tenemos que enfocarnos. Y esa fuente de recursos es Cristo, la palabra, la que nos da acceso por la fe a todos los recursos que pudiéramos necesitar. Alabo al que es bendito y nos bendijo con toda bendición espiritual. Pastor, sin café es imposible agradar a Dios. Ese seguro es el ministro Fran Picón. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo: mi fuente inagotable de recursos es Cristo. Mi fuente inagotable de recursos es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Y dice después: todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero si no hay una plena identidad, si nos consideramos algo aparte o incompletos en cierta medida, sencillamente podemos experimentar
lo que muchos creyentes experimentan, y son la gran mayoría: escasez, frustración, interrogantes que no van a ser contestadas hasta que haya una revelación de Cristo y se entienda que cuando el poder de Dios no nos provee aquello que estamos necesitando, es porque Dios quiere hacernos morir para enseñarnos a vivir sin eso. Yo quiero que usted se lleve ese principio el día de hoy. El poder de Dios opera tanto para proveerte aquello que necesitas, porque Él es la fuente inagotable de recursos, como para demostrarte que Él puede sostenerte sin eso. Y es allí cuando comenzamos a experimentar lo que el apóstol Pablo llama la muerte. Usted me puede ver a mí aquí así predicando, pero solo el Señor y yo sabemos la situación que vivimos en Cuba. Cuba fue una escuela extraordinaria. Yo doy gracias a Dios por haberme permitido aterrizar en ese aeropuerto y vivir esos años de mi vida que viví allí. Porque si usted que está en Venezuela, Colombia, donde sea, está experimentando una crisis, quiero decirle que le entiendo. Porque Venezuela puede tener crisis, Colombia puede estar atravesando una crisis, Europa entera puede estar en una crisis a causa de la realidad que hoy estamos enfrentando. Estados Unidos puede estar teniendo la crisis más grande de su historia, pero hay una nación que jamás experimenta crisis, y esa es la nación que está completa en Él, porque ha recibido un poder que ha sido otorgado tanto para suplir necesidades como para que podamos vivir sin ellas, y en todas esas experiencias seguir siendo más que vencedores en Cristo. El apóstol Pablo dijo: sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Y quiero dejar este fundamento claro, porque no podemos perder nuestra identidad espiritual a causa de que no estemos experimentando cierta abundancia material. Yo quiero decirte que lo que hoy estás viviendo no es para siempre, es un periodo, es una escuela. Y si entiendes que es la voluntad de Dios en este tiempo, transitar por esta universidad, cuando puedas estar en una posición económica como administrador mucho mejor, vas a poder fluir en una misericordia y en una excelencia que tal vez hoy, cuando aún no has atravesado este proceso, no puedas hacerlo. Así que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dijo: una cosa hago. Y esa cosa era justamente dedicar la vida a Cristo. No se desenfoque por ninguna causa, porque Cristo es poder y sabiduría para sostenerle, para que ningún tipo de afrenta, tribulación, caída, usted sea hallado en crisis, sino que pueda ser hallado en Él, como está escrito: atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados.
perseguidos, mas no desamparados, Así es. derribados, pero no destruidos. Alabo al que es bendito. Ay, pastor, si viera qué angustiada estoy, necesitas más de Cristo. Pero no más presencia, sino más conocimiento de Él. Sí. Porque atribulados es algo que se declaró y todos tenemos que estar claros. Pero angustiado ya es otra cuestión que por el Espíritu tenemos que resolver. Así que toda angustia está generada por el apego hacia lo material, pero cuando Cristo nos muestra cuáles son sus riquezas en gloria y que Él es la mayor fuente de recursos, el apego por las añadiduras desaparece, porque entendemos que estamos tanto en capacidad de producirlas como de vivir sin ellas. Y eso es un punto muy importante, muy vital, que debemos entender. Por estos medios se están diciendo muchas cosas supuestamente bíblicas, que ya estamos en los postreros días, que ya se viene todo el juicio del Apocalipsis, que ya Jesucristo viene, que el nuevo orden mundial está tomando el control de todo, que ya han marcado no sé cuántos miles. Bueno, todas esas cosas que a través de los medios de difusión y comunicación estamos escuchando. Y en relación a las especulaciones, cualquiera puede decir cualquier cosa. En eso no nos inmiscuimos, es el criterio de cualquier persona. Pero en donde sí tenemos una palabra puntual es cuando alguien abre su boca para decir, pero la Biblia dice que en estos tiempos el juicio de Dios se derramaría contra la humanidad. No, hermano. Como nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, debemos saber que tenemos que dar una respuesta conforme a la verdad presente, siempre que tengamos la oportunidad, no desde una confrontación, desde el amor de Dios, pero debemos darla. De una vez entrar a abordar el tema. ¿Para qué? Para poder consolar, exhortar, edificar, como dijo mi amado hermano el ministro Fran Picón el día de ayer. No para bendecir, porque nuestra realidad espiritual es que en Cristo ya nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gloria. Pero sí debemos tener una respuesta. Por lo general, no uso el libro de Apocalipsis, que en realidad no es un libro, son 7 cartas. Cuando lo lee desde esa perspectiva, usted puede entender un poco mejor. Pero hoy lo vamos a usar para de alguna manera poner nuestro granito de arena, ir acabando con toda esa polémica, con toda esa corriente terrenal de pensamientos que está anunciando juicio para este tiempo, de un libro que no fue escrito con el propósito de infundir temor, porque el libro comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, que es una revelación de Jesucristo, y una revelación de Jesucristo es imposible que pueda ser perjudicial, mucho menos para la iglesia que Él bendijo con toda bendición espiritual. Así es. Así que hoy vamos a darle una revisadita al libro de Apocalipsis, y ya
pusimos un fundamento en el primer punto y a partir de ahora los puntos que vamos a compartir lo vamos a hacer desde ese libro. Porque repito, el libro de Apocalipsis jamás se escribió para echar miedo, sino para traer una exhortación, y aún en el libro están implícitos principios eternos, fundamentos eternos que hoy nos continúan sirviendo, que podemos echar mano de ellos y podemos aplicarlos a la realidad plena de la cual deberíamos estar disfrutando. Así que vamos a entrar de una vez en este tema. Tengamos en cuenta algunos aspectos aquí en lo que vamos a leer a continuación, y es que debemos conocer, debemos preguntarnos para poder ir entendiendo lo que vamos a leer. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué tiempo se dijo? ¿Y qué verdades y principios espirituales trascienden eso que ya pasó como historia, pero que aún las verdades implícitas en ese libro nos continúan sirviendo para poder aplicarlas en el escenario que como nación espiritual nosotros debemos tener una proyección y una manifestación de vida? Repito, porque el libro sí nos sirve, pero no para asustarnos y estar desesperados, sino para entender un poco mejor cuál debe ser nuestra actitud y nuestra proyección de vida ante los eventos que, como este, por ejemplo, del coronavirus, se está generando. Así que diga conmigo ahí, el Apocalipsis es vida en Cristo. Vamos a leer, si usted no tiene una Biblia a mano, yo voy a leer para usted. Fíjese cómo comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apenas llevamos 4 versos y el libro está comunicando 2 cosas fundamentales que, si no se tienen en cuenta, nos perdemos. Y esas 2 cosas son: ¿para quién fue escrito? ¿Y cuándo iban a suceder? Fíjese, la iglesia estaba viviendo un momento extraordinario, pero bastante complejo. Desde el punto de vista que había persecución, los golpeaban, los encerraban, los asesinaban. El reunirse, el poder congregarse físicamente era casi un acto heroico. Así que había extrema preocupación y debilidad entre la mayoría. Pero Jesucristo, por medio de su ángel, le hace saber a Juan
que las cosas cambiarían a favor del propósito eterno, a favor de la iglesia. Cuando nosotros, después de 2000 años, creemos que ese pronto aún no ha sucedido, nos estamos creando nosotros mismos una realidad que ni es la que estamos viviendo, ni es la que Dios tiene preparada para nosotros. Nosotros caminamos en obras preparadas de antemano. Me gusta lo que Jesús dijo allá en Mateo, cuando anuncia todo esto. Dijo, lo que va a pasar nunca ha pasado en relación a todo el juicio que ocurrió en el año 70. Y también dijo, ni lo habrá. De manera que si nosotros operamos en la fe del Hijo de Dios, nosotros tenemos una proyección alta de conciencia en cuanto a la vida abundante que Dios nos ha dado. Nosotros podemos cambiar todo escenario, por difícil y brutal que parezca, y establecer la paz, el gozo y el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Así que la gente en este tiempo está en un error, en una calamidad, en una angustia. Y quiero decirte, como nación bienaventurada, nosotros tenemos una palabra eficaz para poder desplazar todo eso. Porque ni estamos en tiempos en que Anás y Caifás eran sacerdotes, ni estamos bajo la espada del Imperio Romano. Nuestra realidad es totalmente diferente. Así que vayamos a los principios eternos que nos competen. Y aquí en adelante podemos comenzar a entender un poco más el Apocalipsis, entendiendo que los eventos terribles que el Apocalipsis anuncia ya se cumplieron. Enfoquémonos en eso. Dios no tiene ningún problema contra la humanidad. Dios no está enojado con la humanidad. Dios lo que quiere es que haya una metanoia, un cambio de mentalidad, y la humanidad esté en la mente de su Hijo. Así es. Y podamos amarnos y vivir en santa paz. Vamos a leer. Y quiero poner el segundo punto a disposición de ustedes. La nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, no teme a la muerte ni a los acontecimientos por terribles que parezcan, porque entiende que no está en medio de todo eso por casualidad, sino por causa del poder que le ha sido conferido. Y yo quiero que entiendas que no puede haber una manifestación de poder sin un escenario que lo demande. Así que toda circunstancia que nosotros etiquetamos como terrible no es más que el escenario apropiado para que haya una grande manifestación del poder de Dios. Sí. Pero hay que entender que en Él estamos completos, y la misma palabra en la que Él operó es la misma palabra que hoy nosotros cargamos y hemos sido escogidos para establecer. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, porque Juan la tenía clara. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, no en la angustia. Pablo dijo: atribulado, mas no angustiado. Así que hoy usted saque esa palabra de su mente, porque esa palabra no forma parte del lenguaje de los ciudadanos cuya nación bienaventurada es del Señor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos, escuche, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan está en la isla de Patmos y Juan no está pensando que él es un desgraciado. Juan sabe que él está participando de ese escenario porque él carga una palabra que es suficiente para poder contrarrestar toda tiniebla que quiera venir a ocupar el vacío que es de Dios. Y ahora vamos a ver eso. Y que Él ha dispuesto llenar. Pero no llenar de preocupaciones, sino llenar de su palabra. Y dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. A las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Reinando en vida y casa de reino no está incluida ahí. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y allí comienza a describir una preciosa revelación de Cristo, de su imagen. Pero dice después, y esto es lo importante, versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, oído, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el que tiene la muerte, cuando el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el mismísimo Cristo de nuestra salvación, hermanos, ¿para qué vamos a estar preocupados? Yo me recuerdo ahora en una oportunidad que se me quedaron las llaves de mi auto dentro del auto. Un auto nuevecito, hermano. Yo estaba agradecido con Dios por mi auto. Nunca había tenido un auto nuevo. Y yo no quería que me abrieran la puerta del auto y me lo fueran a dañar. Así que me recordé que mi esposa tenía unas llaves, una copia de las llaves de mi auto, y la llamé. Y le dije: mi amor, mira, tengo esta situación. Envío un beso a mi amada esposa Yarima, que seguramente me está escuchando. Y la llamé y le dije: mi amor, mira, se me quedaron las llaves dentro del auto. ¿Tú tienes una copia? Y me dijo: sí. Y no solamente que las tengo, sino que te las puedo llevar. Por eso es tan importante que nuestra esposa tenga lo mismo que nosotros tenemos. Alaba. Pica pero edifica, duele pero te hace libre. Esos matrimonios ahí con tarjetas de crédito y finanzas separadas, no, aquí todo tiene que ser junto para que sea diseño. Sí. Así que en el momento, en punto, que comprendí que mi esposa tenía una copia de las llaves de mi auto, en ese momento reposé. En ese momento se fue la preocupación. Pero quiero decirte, no solamente Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y esa palabra Hades no es un lugar por allá en el infierno donde te dijeron que ibas a ir a dar. No, esa palabra Hades es una palabra que significa vacío. Ojo con eso. Él tiene las llaves no solamente de la muerte,
sino de todo vacío que se pueda generar en tu vida. El día que sientas un vacío, ya sea porque tienes una carencia de algo o sencillamente te sientas espiritualmente agobiado, tu oración debe ser: gracias, Señor, porque tú eres el poseedor de este vacío y yo sé que tú lo vas a llenar. That's right. That's right. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice: ¿qué vacío siento? Siento una angustia. No, cuando tú tienes como nación bienaventurada claro que el vacío tuyo pertenece a Dios, lo que tienes es que agradecer, porque muy prontamente ese vacío va a ser llenado. Y no va a ser llenado de tareco ni de cualquier cosa. Va a ser llenado de todo aquello que en verdad estás necesitando. No para complacer caprichos, sino para que tú puedas obtener aquello que realmente va a ser gratificante para tu vida. Y con lo cual vas a poder desarrollar algo. Porque muchas veces estamos llenos de cosas que más bien lo que sirven es para detenernos. Pero al propósito eterno no le ayudan en absolutamente nada. Seguimos adelante. Punto número 3. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, el pastor David Núñez me dijo que el tiempo era mío, que podíamos fluir. Punto número 3. La nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, está fundamentada en la gracia. La nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, está fundamentada en la gracia, aunque a muchos no les guste. Y quiero decir esto porque considero muy importante por causa de lo que se está generando en redes sociales, que forma parte de un recurso que opera en el bien y el mal. Sirve para lo bueno y también sirve para lo malo. Pero nosotros lo ocupamos en aquello que es necesario para el propósito eterno. Quiero decirle, la gracia no es una dispensación que quedó atrás y ahora estamos en plenitud. La gracia y la plenitud no son dos modas de temporada, sino que la gracia es la primera manifestación del amor de Dios. Por favor, diga eso conmigo. Diga: la gracia es la primera manifestación del amor de Dios, y duélale a quien le duela, nunca pasará. Porque la gracia forma parte de un diseño eterno, y a un diseño eterno no le puedes quitar elementos. No puedes coger una edificación que tiene un fundamento y quitarle bloques, quitarle ladrillo, qué sé yo, porque la debilitas. Así que, ojo con esto, nada que forme parte de un diseño eterno puede ser eliminado. La gracia siempre está disponible y siempre estará disponible. Y para entender esto es que nos sirve también el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El verso que pertenece al capítulo 2, no lo separemos porque es un mismo pensamiento. Capítulo 2, versículo 1.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, oído. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ay, ay, ay. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire cuántas cosas hermosas, pero dice ahora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero decirte algo el día de hoy. El primer amor no es un sentimentalismo evangélico, no es que ya no oras determinadas horas de rodillas, no es que ya no ayunas, no es que no vistes este año la primicia, no es que no haces todas las cosas que forman parte del ritualismo y la liturgia. El primer amor es cuando nos hemos apartado en nuestra mente y en nuestro corazón de aquello que es un fundamento y lo será en la vida, y es la gracia de Dios. Por eso que cuando alguien que dice estar en plenitud desecha la gracia, yo digo que automáticamente no está en plenitud, sino que está en plegitud. O sea, es un parapléjico. Le ocurrió un daño cerebral. Porque la gracia es un aspecto de la vida del Espíritu, que estando en esta carne, estando en debilidad, nos sostiene y nos hace avanzar. Bendito el nombre del Señor. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, podemos ser todo lo pleno que nosotros queramos, como nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, si no tenemos en cuenta la permanencia y la vigencia que la gracia tiene hoy, siendo plenos, no en nosotros ni en una doctrina, sino en Cristo, nos convertimos en parapléjicos y Dios tendrá algo en contra nuestra, que hemos dejado el primer amor. Porque eso es lo que estaba pasando en Éfeso. El pastor estaba, ese ángel que describe ahí, estaba haciendo muchas cosas muy bien hechas, pero había recibido un cierto grado de contaminación, y en ese caso, ahora ocurre en otros casos, estaba volviendo a la práctica de ciertos rudimentos y ciertas cosas que formaban parte de la ley. Y el Señor dijo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y yo les digo, el que crea que es pleno por causa de una doctrina y no a causa de la gracia que primeramente Cristo manifestó, automáticamente esa persona deja de ser ciudadano de la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor, y deja de ser pleno para convertirse en parapléjico, es decir, en alguien que pierde a nivel del cuerpo espiritual al cual estamos anclados la posibilidad de poder operar en la gracia, en la medida de gracia que Dios le ha otorgado. Punto número 4. La nación bienaventurada, cuyo Dios es el Señor, tiene un diseño
para los hijos que la conforman. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 5, versículo 10 dice: y nos ha hecho, bendito el nombre del Señor, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No allá algún día más allá del sol. No, esto es aquí ya. Somos reyes aquí y seguiremos siendo reyes allá, pero es importante que se entienda que el reino allá está establecido, donde hace falta establecer reinos aquí. Y no porque haga falta que nosotros hagamos algo, no, porque el Señor dijo: consumado es. Lo que hace falta es que entendamos ese consumado, y a través de ese consumado nosotros tengamos una proyección de vida conforme a lo establecido. Diga conmigo: reyes y sacerdotes. Eso es un diseño. Reyes y sacerdotes. El ciudadano de esta nación que no viva en ese diseño no tiene acceso a los derechos de la misma. Miren, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, habían reyes y habían sacerdotes. El día que el reinado y el sacerdocio se manifestaron en un cuerpo, Dios dijo: es conforme a mi corazón. Y estoy hablando de David. Ahí tenemos en la sombra un ejemplo de alguien que operó en un diseño como rey y sacerdote. Dice Primera de Samuel capítulo 30, creo que es, dice que David, la historia cuenta que los de Amalek habían invadido Siclac y se habían llevado del menor hasta el mayor, le habían prendido fuego a todo aquello, se habían llevado las 2 esposas de David. Recuerde que eso es parte de un antiguo pacto, no se vaya a embullar. Ahora con una es suficiente. Y se habían llevado los hijos de David. Lo que había quedado del pueblo estaba, dice Primera de Samuel, en amargura de alma. Hasta tal punto que esos que habían quedado querían apedrear a David. Es decir, hay un momento en que eres rey y estás influenciando como rey, pero en el momento que te quieren apedrear, tienes que convertirte en sacerdote. El Señor iba hacia un lugar, iba a una montaña, hacia un lugar determinado, y como rey influenciaba, impartía. En el momento que lo querían apedrear, tenía que convertirse en sacerdote. Así que tenemos que funcionar de las dos formas para poder estar en el diseño. Así que dice que cuando la cosa se puso fea, David inmediatamente comienza a operar en el recurso que él sabía que el padre le había dado. Y le dice a Abiatar, hijo de Ahimelech, le dice: hazme el favor, pásame el efod que voy a consultar al Señor. ¿Y sabes por qué?
Porque Abiatar significa padre de una multitud. Oye esto, Julia. Abiatar, el sacerdote a cargo de los que se habían llevado, significa padre de una multitud. Es decir, si no has sabido ser como sacerdote padre de una multitud que se te ha dado para que a través de la palabra puedas ministrar y se lo llevaron, ¿para qué te vamos a consultar? De una vez David dijo: Abiatar, pásame el efod, porque ya esta batalla a ti te la ganaron. Así que David se convierte en sacerdote y vamos a leer un momentito, mira lo que dice. Dice, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Les recuerdo que este Abiatar es el mismo que cuando Adonías quiere ocupar el trono de su padre David, este se une a él y se pone en contra de Salomón. Es decir, que ya David, como sacerdote, estaba teniendo discernimiento de que realmente este hombre no estaba en capacidad de poder recibir una palabra para poder solucionar esto que se estaba originando. Yo creo en la mentoría profundamente. Creo que hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha puesto cerca de nosotros para impartirnos, para que podamos seguir alcanzando estatura. Pero es importante siempre definir que no es a nivel de púlpito que nosotros podemos tener una referencia, porque un púlpito a mí no me dice nada, pero sí me dice mucho la vida operacional fuera de estos marcos. Por eso es que más allá de una palabra bonita que se puede preparar e incluso puede ser respaldada por el Espíritu, es importante ver el accionar de vida, la expresión de vida en esa persona que nos está mentoreando. Porque si hay áreas que se están yendo en esclavitud, creo que vamos a tener que consultar al Padre nosotros mismos para poder seguir avanzando en las áreas de nuestra vida. Dejo eso por ahí como tarea, reflexionen. Porque muchos de nosotros, en algún momento de la vida, hemos hecho ídolos de aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado, y hasta tal punto que a veces, estando erradas, nosotros nos hemos ido por ese precipicio. Así que una de las cosas que la vida del Espíritu produce es un nivel de conciencia que nos hace tomar determinaciones puntuales acerca de lo que está pasando y saber cuándo debemos continuar escuchando la voz de ese mentor y cuándo tenemos que comenzar a escuchar la voz directamente. Alabo al que es bendito y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo, es decir, se convirtió de una vez en sacerdote: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, importante eso, mira cómo le dice, perseguiré a estos merodeadores. Es decir, David tenía claro que ellos no podían ser propietario de lo que Dios a él le había confiado. Yo quiero decirte, este virus, todo esto que está pasando es un merodeador. Esto no puede apropiarse de la vida que Dios nos ha dado. Porque cuando tú crees que algo que está en la suela de tu zapato o pegado por ahí en cualquier lado te puede matar,
entonces no está siendo la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor. Yes. Tienes que tener firmeza, es bueno tomar medidas, pero hay que tener una conciencia de esta salvación tan grande. Yes. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando un hijo, en medio de una situación, en medio de un escenario de la vida, opera como rey y sacerdote, la victoria está garantizada. Yes. Sí. Ahora sí voy a poner fondo musical. Así es. Bendito. Bendito. Habla, papá. Yes. Bendito el nombre del Señor. Y dice después, versículo 17, y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno. No hay nada, ninguna cosa, ni espiritual ni material, de lo que has creído perder, que la palabra en ti no pueda producir. Cuando nosotros entendemos que la palabra en nosotros es la fuente de recursos que nos puede devolver 10 veces más de todo aquello que hemos perdido, entonces comenzamos a entender las palabras del apóstol Pablo, que ahorita mencioné. Una cosa hago. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Creo firmemente en lo que Cristo dice a través del apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que todo esto que se está produciendo en Venezuela, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, va a ser vida para la nación cuyo Dios es el Señor. Todos estos escenarios lo que están es demandando un poder que está depositado en nosotros. Sí. Punto número 5, y con esto cierro. La nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor tiene no solamente un espíritu, sino que tiene un corazón y un alma. Por mucho tiempo se ha hablado acerca de que estamos en un mismo espíritu, pero hay algo más. Porque podemos estar en un mismo espíritu, esa puede ser nuestra realidad espiritual, pero si nuestro corazón y nuestra alma no está alineado a eso, no puede haber una manifestación de familia. Y la nación bienaventurada cuyo Dios es el Señor, más que todo es eso, es una familia, la familia de la fe. Sí. Y no puede ser que una familia alguien tenga y otro padezca escasez. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 14, los frutos codiciados, note que dice codicia, una obra de la carne. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Mire, toda persona codiciosa es egoísta. La palabra egoísta está compuesta por dos palabras. Significa
La palabra ego significa el ser individual. Y esta es una de las características más ilustrativas de alguien que anda en la carne: ser individual. Y el sufijo ismo significa tendencia práctica. Oiga esto. De manera que el egoísmo es la tendencia práctica de ser individual. Pero yo veo en el libro de los Hechos, capítulo 4, que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Wow. Y ninguno, diga conmigo, ninguno decía ser suyo nada propio, sino que tenían todas las cosas en común. Un ciudadano de esta nación entiende que no es dueño exclusivo de todo cuanto posee, sino un fiel administrador. Cuando entendemos que las cosas que administramos tienen el propósito de servir y no de ser acumuladas, disfrutamos mucho más de la vida del Espíritu. Recuerda estos 5 puntos. Número 1, tenemos en nosotros ya la fuente de recursos inagotable. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el mismísimo Cristo de nuestra salvación. Nuestro fundamento de vida es la gracia y ella nos sostiene. Número 4, nuestro diseño es de reyes y sacerdotes. Y número 5, es necesario que no solamente estemos en un mismo espíritu, sino que tengamos un alma y un corazón. Bendito el nombre del Señor. Abrazamos a toda la congregación Casa de Reino, a todos los bendecidos que nos escuchan el día de hoy, y oramos a Dios porque esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, allí donde está Cristo, y se produzca la resurrección que esta reforma necesita a nivel consciente. Gloria a Cristo. Padre.